Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Estas calificaciones habría que entenderlas, habría que tenerlas muy claras, ¿no? Entiendo que dentro de los parámetros de Transparencia Internacional, que es la organización que finalmente hace estas mediciones, el 0 significa que un país es muy corrupto, mientras que el 100 significa que es muy transparente. Nos encantaría que el Ecuador sea número 100, ¿no? Y ojalá más, pero parece que no es así. Las cifras que se han dado a conocer en las últimas horas nos dicen una cosa muy diferente. Denise, bienvenida. Muchas gracias, Edgar, y buen día a todas las personas que nos están escuchando. Efectivamente, el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional mide 180 países y territorios y asigna una calificación del 0 al 100, como tú bien dices, Edgar. 100 significa más transparente y 0 significa más corrupción. En el caso de Ecuador, para este año, bueno, para el año 2023, que es lo que indica el índice, tiene una calificación de 34 puntos sobre 100, mientras que el año anterior tuvo una calificación de 36 puntos sobre 100, lo que indica que empeoró la situación en el país. Y en ambos casos está muy cerca del 0, ¿no? Correcto, nunca Ecuador en su historia ha pasado de los 40 puntos. La calificación máxima que Ecuador ha tenido ha sido de 39. ¿En qué año tuvo esta calificación? En el año 2020. Y esa es la calificación máxima. Vemos que desde el 2017 al 2020, Ecuador presentó una mejora, pero del 2020 al 2023 la situación ha ido empeorando en el índice de percepción de corrupción. Pero nunca, igual, el país ha tenido una calificación óptima. ¿Desde cuándo vienen las mediciones de Transparencia Internacional? Vienen desde hace muchos años, pero desde 2012 se está utilizando la misma metodología, entonces podemos comparar desde ese año la calificación que hoy en día tiene el país. Y Ecuador nunca ha tenido, pues, calificaciones sobresalientes. No, nunca ha tenido calificaciones sobresalientes, es un problema de muchos países. La región de América tiene un promedio de 43 por quinto año consecutivo. Esto indica que hay un como estancamiento en la lucha contra la corrupción, no solo aquí en Ecuador, sino en la región América. Pero sí es bueno ahí ver quiénes nos sobrepasan o sobre quién estamos. ¿Cuál es el país más transparente en América Latina? O en Bueno, el hemisferio, no sí, sé. la región América tiene como país más transparente a Canadá este año, seguido por Uruguay, y luego tiene un empate entre Barbados y Estados Unidos. ¿Qué números se tienen ahí? Canadá, por ejemplo. Canadá tiene 76 puntos sobre 100, Uruguay 73 puntos y Barbados y Estados Unidos tienen una calificación de 69 puntos. Llama la atención el ejemplo de Chile porque Chile es un país que en los últimos años siempre ha estado peleando ese tercer Eso le iba a decir. Generalmente Chile ha estado pues en sitiales fundamentales en términos de transparencia, de anticorrupción. Sí, es un bajón de Chile para este año. ¿Cuánto tiene? Tiene una calificación de 66%, está en el quinto lugar, pero normalmente siempre ha estado en los primeros tres, entonces sí es un bajón este año para Chile. En cambio, vemos que los últimos países de la región América son países eh, con gobiernos no democráticos, ¿no? Déjeme apostar, Venezuela. Venezuela tiene la calificación más baja de su historia, tiene un 13 sobre 100 y es el último país de América Latina, correcto. O sea, eso significa que es un país extremadamente corrupto. Nicaragua y Haití le siguen a Venezuela, también tienen una calificación muy baja de 17 y entonces ahí vemos que son países con problemas muy graves en sus gobiernos democráticos. Tiene que ver los modelos políticos que sigue cada gobierno dentro de un control de sus cuentas, de una forma clara de hacer negocios, de la posibilidad de que las inversiones sean respetadas. ¿Cuál es la relación entre política y transparencia? Vemos, Edgar, que los primeros 10 países del índice
9 de estos 10 países son países con democracias consolidadas. La única excepción es Singapur. Vemos también que los últimos países del índice tienen problemas de conflictos internos en este momento, como por ejemplo el gobierno de Venezuela aquí en el hemisferio de América Y Nicaragua y también, ¿no es Nicaragua, cierto? O sea, correcto. autarquías, casi cuasi dictaduras. Y en el caso de Haití, sí es, como lo decía Alejo Carpentier, pues no es el reino de este mundo. No ha pasado nada en 300 años en Haití, no hay orden ni concierto ahí. Correcto, y de ahí tenemos otros países, el último en este índice es Somalia, y tenemos también después Venezuela y después Siria. Vemos que todos estos países tienen conflictos internos muy graves y esto también afecta la percepción de la corrupción. Es importante indicar, Edgar, que este índice mide la percepción de la corrupción en el sector público, no toma en cuenta la percepción de la corrupción en el sector privado. Por ejemplo, la evasión de impuestos, lavado de activos, etcétera. Y no, esa no es una debilidad del índice como tal, Cada índice, porque se dice que no hay, no hay corruptor sin el corrupto, ¿no? claro, la corrupción se puede medir de diferentes formas. Es un tema muy difícil de medir porque es oculta. ¿Cuántos casos de corrupción no conocemos, no? Claro. Em, en este sentido, este índice en específico mide corrupción únicamente en el sector público y se basa en 13 fuentes de información. Para que un país o un territorio sea parte de este índice, debe estar en al menos 3 fuentes. En el caso de Ecuador, son 7 las fuentes que miden el nivel de percepción de corrupción en el país. Recordemos casos emblemáticos, por ejemplo, el caso Sobornos era un caso que venía desde la vertiente pública, pero que se basaba en la corrupción en el sector privado, desde y hacia el sector privado. Bueno, determinados empresarios. Hay una curiosidad, ¿cómo les va a nuestros vecinos en temas del índice? Colombia y Perú. Colombia tiene su puntuación máxima este año, tiene 40 puntos, nunca había llegado a 40 puntos y Perú Siempre estuvo debajo de los 40. siempre estuvo debajo de los 40, sí. Y Perú, igual que Ecuador, tuvo un descenso. Perú tiene 33 puntos, uno menos que Ecuador. Bajó 3 puntos este año, Perú. O sea, los Em, tres países estamos en los mismos problemas. es correcto, es correcto. El promedio de la región son 43 puntos. Claro. Entonces, sí, es una situación complicada, ¿no? Y aquí viene entonces lo importante. Este año nos estamos enfocando en el tema justicia. Una justicia independiente es necesaria para que no exista impunidad y la impunidad y la corrupción son un círculo vicioso. Bueno, ahí tenemos un talón de Aquiles tremendo, ¿no? En el tema de justicia ya son algunos años, lustros quizá, en donde nos damos las vueltas sin que existan medidas radicales. Exacto, el tema justicia es clave para el ecosistema anticorrupción, realmente reforzar esa independencia de la justicia, en este momento promover el nombramiento basado en mérito en lugar de nombramientos políticos de las autoridades judiciales, de los jueces, de las juezas, de los fiscales, es súper importante para que logremos progresar. Antes de entrar a fondo en el análisis del tema de la justicia, ¿cuál es el país más transparente del mundo? El país más transparente del mundo por quinto o sexto año consecutivo es Dinamarca. Dinamarca tiene 90 puntos sobre 100 y Y es el más alto. sí, es el O sea, más nadie alto. tiene 100. Nadie tiene 100, es el más alto y está seguido por Finlandia y Nueva Zelanda. Noruega le sigue, también siempre están ahí peleando esos primeros puestos. Y el quinto es Singapur, que como le comentaba, es el único país de los 10 primeros que no es una democracia consolidada. ¿Y el más corrupto del mundo, cuál es? Somalia, seguido por Venezuela. Qué barbaridad con Venezuela. Pero seguimos viendo, ¿no? Eh, estas sociedades como Finlandia, como Dinamarca, sociedades bien organizadas. Quizá la clave ahí es que eh, hay contrapesos dentro de su organización política. Claro, esos contrapesos entre los poderes del Estado son clave. También la rendición de cuentas para con la ciudadanía es clave.
Queremos ver gobiernos que sí rindan cuentas por todas las acciones y las decisiones que toman, gobiernos que nos den información, gobiernos que garanticen, por ejemplo, el ejercicio del periodismo libre, el periodismo, la libertad de expresión. En este momento, por ejemplo, en Ecuador ese es un tema. Vemos 10 periodistas han salido del país por temas de inseguridad Gracias. en el último año. Es una situación crítica para el periodismo que también, al igual que la justicia, es un elemento clave para el ecosistema anticorrupción. No deberíamos pues tener que acudir a la prensa para que las sociedades sean más transparentes. O sea, los sistemas de contraloría, los sistemas de control como tal, una justicia adecuada debería bastar por sí sola. Pero claro, en nuestros países sí es importante dimensionar la acción privada de la prensa para que la sociedad tenga referentes concretos. Claro, como tú dices, Edgar, no deberíamos acudir a la prensa únicamente, pero la prensa en todos los países, incluso en las democracias más consolidadas, tiene un rol muy importante en el ecosistema anticorrupción por esa libertad de expresión y esa presión que se pone también para que los temas se investiguen. Pero por supuesto también están las otras patas que tenemos que fortalecer: la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría, la UAFE, para poder ver los temas de lavado de activos, para poder recuperar lo que hemos perdido por las acciones corruptas, etcétera, etcétera. Ahora, en lo que tiene que ver con el Ecuador, ya en el tema de la justicia, parece que aquí hay dos temas que fueron determinantes en el año 2023. El uno es el caso denominado Encuentro, por el cual casi se destituye al presidente de la República. Y el otro es el caso Metástasis, que ese sí viene desde una investigación estatal, mejor dicho, desde una vertiente estatal. Son dos casos que, al menos en su origen, son muy diferentes. Pero el primero sí es absolutamente importante porque incluso causó una ruptura de orden político como fue la muerte cruzada. ¿Hay algún otro elemento o son estos los básicos para el estudio del Ecuador? En el caso de Ecuador, los dos casos que tú mencionas son los principales casos de gran corrupción que se identifican en 2023: el caso Encuentro o Gran Padrino, como le conocimos al inicio. Como tú bien dices, fue sacado a la luz pública gracias a la prensa. Y el segundo, el caso Metástasis, tiene que ver con la justicia, y es un caso que nos puede ilustrar de una forma muy clara cómo el crimen organizado está permeando en el Estado, ¿no? En la Como el Estado fue institucionalidad cooptado por pública. las mafias. Correcto, cómo el crimen organizado está infiltrándose cada vez más de una forma muy clara en la institucionalidad pública. Y por eso es aquí también que tenemos que ver esa relación que existe entre corrupción y la inseguridad y el crimen organizado. El crimen organizado no podría funcionar de la manera en la que está funcionando si no existen redes de corrupción que también involucran a la función pública para poder protegerles y para poder asegurar esa impunidad. La gran diferencia entre ambos casos es que Metástasis está, como tú lo señalas apropiadamente, absolutamente judicializado, se han tomado las medidas del caso, hay detenidos y sobre todo hay expedientes. El caso Encuentro no, el caso Encuentro se desarrolló más bien en la esfera política. Recién se están tomando una serie de medidas de orden jurídico. Es decir, todavía hay una interrogante sobre ese caso Encuentro, pues por lo que ahí tenemos un despliegue de grabaciones, declaraciones, algunas vinculaciones con decisiones del poder público en ese momento, pero nada más. Es así, y desde la ciudadanía exigimos, por supuesto, que el caso sea investigado y sea priorizado debido al gran impacto que ha tenido, ¿no? Desde la fiscalía entiendo que ya se han tomado algunas acciones, ya hay una causa abierta y algunas órdenes ya listas, ¿no? Pero sí esperamos que el caso sea conocido por la justicia pronto y se tengan resultados, porque sí es un caso grave, al igual que lo es el caso Metástasis, que en este momento está, como tú bien dices, moviéndose más. Estas calificaciones en donde están, a donde está el Ecuador, el Estado ecuatoriano, la sociedad ecuatoriana,
Además de llenarnos de perplejidad, ¿no le deberían servir al sector privado, al sector público, a sus élites, como para iniciar campañas o por lo menos un gran debate nacional? Porque no podemos estar en esto ya algunos lustros, ¿no? Sí, Edgar, y este es el índice más utilizado a nivel global. Claro, tiene sus temas como cualquier otro índice, como ya comentamos, mide únicamente corrupción en el sector público. No son verdades absolutas, pero son indicadores súper Son importantes para referentes, que por nosotros, supuesto. claro, para que iniciemos ese debate tan necesario que tú mencionas y ese debate que no debe ser únicamente enfocado en el sector público, sino multisectorial, con la academia, con la empresa privada, con las organizaciones de sociedad civil, con la ciudadanía. Ya, y que aliente procesos de claridad, de transparencia a todo nivel, pero básicamente en el Estado ecuatoriano. Así es correcto, Edgar. Y que empecemos a ver qué acciones tomar para tener cambios reales y sostenibles en el tiempo. Pero Fundación Ciudadanía y Desarrollo aspira muchísimo que haya una acción decidida en la función judicial. Correcto, la función judicial siendo la clave para que no exista esa impunidad tan frecuente en los casos de gran corrupción. Vemos, por ejemplo, los centros de privación de libertad llenos de personas por tráfico de drogas, que muchas veces incluso es microtráfico y demás, pero son pocas los resultados en los casos de gran corrupción. Claro, y vemos, a pesar de que se toman medidas, a pesar de que hay metástasis, por ejemplo, es decir, jueces presos, fiscales presos, sin embargo, siguen esas medidas polémicas de determinados jueces. Ahora incluso que estamos en un proceso, en un conflicto interno, ¿no? Sí, pero también hay que ver la otra cara de la moneda y ver que los jueces y los fiscales honestos deberían tener garantías para poder llevar a cabo su trabajo sin injerencias y sin riesgos, ¿no? Eso nos parece fundamental también, esa protección a los jueces y a los fiscales para que puedan realmente hacer su labor de manera efectiva. Ahí la acción decidida del Poder Ejecutivo, porque ellos son los que manejan la policía y las Fuerzas Armadas. Claro, claro, claro. Y también cómo fomentar esa cooperación dentro del mismo sistema judicial. Son sistemas complejos los sistemas judiciales, pero es esencial que esa policía de investigación, que la fiscalía, que la UAFE puedan trabajar juntos de una forma muy coordinada para que estos casos, cuando lleguen ya a la justicia, sean sólidos. Alienta el hecho de que en los dos últimos gobiernos en el Poder Ejecutivo se hayan establecido códigos de ética. Alienta si se cumple. Por Mm. ejemplo, sí, Probablemente sean meras declaraciones. exacto, no queremos que sean temas que se queden en el mero papel, como lo sucedido en el gobierno de Guillermo Lazo fue así. El primer día de su mandato aprobó un código de ética del que nunca tuvimos información si se cumplió o no, a pesar de que desde la fundación sí solicitamos información, nunca nos dieron. Entonces vemos que no queremos que sean cosas que se queden en mero papel, como algunas de las leyes que existen. Eh, Son muy importantes las leyes, las normas, los códigos de ética, pero más importante aún es que se cumplan. Ahora, en el cumplimiento es donde intervienen algunas entidades, ¿no? Y en ese sentido, vemos una Contraloría que recién hace pocas semanas, al fin fue elegido un Contralor en firme, un Contralor legítimo, definitivo, porque mientras tanto estuvo durante 7, casi 8 años encargada a una serie de personas. Claro, imagínate, fue encargado al subrogante del subrogante del Así es. subrogante. Esa inestabilidad de no tener una cabeza de la Contraloría en firme va deteriorando la institucionalidad y la confianza de la ciudadanía que ya es muy baja en la institucionalidad pública. Qué importante es que ya tengamos un contralor titular. Bueno, estas están dentro de las listas de recomendaciones de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, quizá hay algunas otras. Sí, bueno, mejorar el control del financiamiento político también es crucial porque
ese financiamiento político es una puerta de entrada importante para que organizaciones criminales se infiltren en la institucionalidad pública, en las elecciones locales, en las elecciones nacionales, fortalecer esas capacidades no solo del CNE, sino de otras organizaciones que tienen que ver con el tema de lavado de activos, eh, etcétera, es fundamental para tener un mejor ecosistema de integridad, ¿no? Regular y mejorar el control del financiamiento político y también enfocar esfuerzos en algunas áreas que tienen más riesgos de corrupción, como las industrias extractivas, como el sector de la construcción, como el sector de la energía, por ejemplo, porque tenemos recursos limitados, no podemos enfocarnos en todo al mismo tiempo, entonces hay que priorizar algunas áreas que tienen más riesgos. Regular el lobby también nos parece fundamental. Aquí no hay una ley definitiva, ¿no? No, no existe aquí una ley que regule el lobby o el cabildeo. Se han hecho intentos, pero Que son no. actividades legítimas en otros países. Por ejemplo, en los Estados Unidos es una carrera. Correcto, hay lobistas profesionales en Estados Unidos que se tienen que registrar, que incluso se pueden ver cuánto dinero gastan cada empresa en lobby al año y a dónde está dirigido ese lobby y demás. Pero sí, es necesario que Ecuador también empiece a regular estos temas porque lo que sucede cuando hay opacidad es que se generan irregularidades. Claro. Perfecto, Denise. Muchas gracias por esta exposición. Gracias sobre todo por esos números. Muchísimas gracias, Edgar, y un buen día nuevamente a todos quienes nos escuchan. Muchas gracias. Estuvo con nosotros Denise Zelaya, coordinadora de Transparencia y Prevención de la Corrupción, perteneciente a la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.